El escenario galáctico, la inesperada llegada de la humanidad a la vasta extensión de la Vía Láctea, incontables civilizaciones habían surgido y caído durante milenios. El actual paisaje político galáctico estaba dominado por tres grandes potencias: el Imperio Sarconi, la Confederación Aliana y el Dominio V durante siglos. Estas facciones habían mantenido un equilibrio inestable. Su influencia se extendía por miles de sistemas estelares. Los Sarconi, con su rígida jerarquía y políticas expansionistas, controlaban el núcleo galáctico y sus mundos abastecedores. Los Elans, una coalición informal de planetas democráticos, dominaba gran parte del este galáctico, defendiendo la diplomacia y el intercambio cultural. Los VTC, una especie de astutos comerciantes y maestros manipuladores, ejercían su influencia a través de complejas redes comerciales que abarcaban el sur y el oeste galácticos. En este Delhi en equilibrio, la humanidad estalló como una supernova. Las naciones de la Tierra habían dejado de lado sus diferencias ante el inminente desastre climático, uniendo sus recursos y mentes más brillantes para asegurar la supervivencia de la especie. Este esfuerzo unido condujo a avances tecnológicos sin precedentes. En un lapso de meras décadas, la humanidad pasó de pasos tentativos en su propia luna para viajar más rápido que la luz. La doctora Zeta Chen, científica líder del proyecto Salto Cuántico, se paró ante el Consejo de la Tierra Unida. Su corazón latía con emoción y temor. Distinguidos miembros del Consejo, ella comenzó con voz firme: a pesar de sus nervios, me complace informar que nuestro primer salto interestelar fue un éxito completo. El Pathfinder de los US ha regresado sano y salvo del sistema del siglo alfa. Un murmullo de emoción onduló a través de la cámara. El presidente del Consejo, Ado, se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban. Doctora Chen, las implicaciones de este logro son asombrosas. ¿Cuánto tiempo tardaremos en empezar los esfuerzos de colonización? Santa se permitió una pequeña sonrisa. Con los datos recopilados de esta misión, podemos empezar a establecer nuestra primera colonia extraterrestre dentro de un año. Mientras la humanidad se expandía rápidamente a los sistemas estelares cercanos, permanecieron felizmente inconscientes de la comunidad galáctica que los esperaba. No fue hasta que la nave de exploración humana US Geraisen se dirigió hacia un puesto avanzado aroniano en un sistema supuestamente deshabitado que todo cambió. La capitana Alina Rodríguez de Geraisen miró fijamente la estructura alienígena en la pantalla de la vista. Una mezcla de asombro y la inquietud se instaló en su estómago. Protocolo de primer contacto, anunció a su tripulación. Hagamos historia. El encuentro inicial entre humanos y Sarconi fue tenso. Los Sarconi, acostumbrados a su posición de poder, se sorprendieron por la audacia de estos recién llegados. Comandante Vexor, el líder del puesto avanzado sariano, observó a la delegación humana con una mezcla de curiosidad y desdén. Afirman haber logrado viajar más rápido que la luz. Décadas después de descubrir la pesca nuclear, el traductor Vexor expresó su incredulidad. Es imposible que un avance tan rápido no tenga precedentes. La capitana Rodríguez se mantuvo firme. Se lo aseguro, comandante. Estamos aquí y venimos en paz, buscando amistad y conocimiento. La noticia de la llegada de la humanidad se extendió rápidamente por la galaxia. La Confederación Alienígena, fiel a su naturaleza diplomática, extendió una invitación a la Tierra para que enviara representantes a su mundo capital, Armonia. El quinto dominio, siempre oportunista, comenzó a planear formas de explotar a este nuevo jugador en la arena galáctica. Mientras los diplomáticos humanos viajan a Armonia, la comunidad científica de la Tierra trabajó incansablemente para adaptar las tecnologías alienígenas. Las computadoras cuánticas de los Elíseos, los manipuladores gravitacionales de los Aroni y las maravillas de la bioingeniería de los Volves llegaron a manos humanas a través de acuerdos comerciales y operaciones encubiertas. La doctora Chen, que ahora dirige la División de Integración de Tecnología de Cenot de la Tierra, se maravilló de la velocidad de progreso. Estamos parados sobre los hombros de gigantes, le dijo a su equipo, pero no solo estamos copiando, estamos innovando, encontrando aplicaciones que estas especies nunca consideraron. De hecho, la nueva perspectiva de la humanidad y la voluntad de pensar más allá de las normas establecidas llevaron a avances que sorprendieron a la comunidad galáctica. El diseño humano, las caderas que combinan tecnologías de múltiples fuentes alienígenas, pronto rivalizaron con las especies con milenios de experiencia en el espacio. Sin embargo, este rápido avance no pasó desapercibido ni fue desafiado en el Palacio Imperial Sariano en el planeta Sariano. El primer emperador Vexar se enfureció con sus consejeros. Estos humanos son una amenaza para el orden natural. Deben ser contenidos antes de que alteren el equilibrio de poder que hemos mantenido durante siglos. El Alto Consejo Voli, reunido en sus cámaras Lanine en el centro comercial del mundo Volia, vio una oportunidad en el caos.
Dejemos que los Harkonnen y los humanos se ensangrenten entre sí. El alto mercader Sixer sugirió que sus ojos brillaban con un ver y se beneficiará de ambos lados y emergerá más fuerte. Mientras tanto, en Armonia, la Confederación Aliana lidiaba con divisiones internas. Muchos vieron a los humanos como espíritus afines, una especie joven llena de potencial. Otros temían la disrupción que trajeron al escenario galáctico. La archimediadora Lyra se dirigió a la Asamblea Eliana. Su voz etérea resonó a través de la cámara de cristal. Debemos guiar a estos humanos. Moderen su ambición con sabiduría. Juntos podríamos forjar un futuro más brillante para todos. Las tensiones aumentaron. La humanidad se vio empujada a la compleja red de la política galáctica. Los líderes de la Tierra sabían que estaban superados en términos de territorio y experiencia, pero estaban decididos a asegurar el lugar de la humanidad entre las estrellas. En un movimiento audaz, el Consejo de la Tierra Unida autorizó el establecimiento de una serie de colonias fortificadas a lo largo de las fronteras del espacio humano. Estas colonias, equipadas con sistemas defensivos avanzados diseñados a la inversa con tecnología alienígena, sirvieron como un mensaje claro. La humanidad no sería fácilmente intimidada ni conquistada. El almirante Marcus Santos se paró desafiante en el puente de los UES, la nave de guerra más avanzada de la creciente flota de la Tierra, mientras miraba el mapa estelar que mostraba la esfera de influencia en expansión de la humanidad. No pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y preocupación. Hemos llegado tan lejos, tan rápido, reflexionó con su comandante Exo, Yuki Tanaka, pero me temo que nos dirigimos a una confrontación para la que quizás no estemos preparados. Tanaka asintió con gravedad. Los Harkonnen han estado moviendo sus flotas. La inteligencia del almirante sugiere que se están preparando para una demostración de fuerza. Santos apretó la mandíbula. Entonces, estaremos listos para mostrarles algo. Fuerza propia como si estuvieran en culas alarmas sonaron por toda la nave, múltiples contactos cayendo del FTL. El oficial del sensor gritó firmas arianas, señor, un enorme Saroni, y la flota de batalla se materializó en el espacio, ante ellos empequeñeciendo la línea defensiva humana. El almirante Santos enderezó el uniforme, su voz tranquila, mientras se dirigía a su tripulación. Puestos de batalla, todos los hombres, vamos a mostrarle a la galaxia de que está hecha la humanidad. La tensión que se había estado acumulando desde la llegada de la humanidad al escenario galáctico estaba a punto de romperse cuando las flotas humana y sariana se enfrentaron en el silencioso vacío del espacio. El destino de la Tierra y sus colonias pendía de un hilo. La galaxia contuvo la respiración esperando ver cómo les iría a estos advenedizos humanos contra una de las civilizaciones más antiguas y poderosas del espacio conocido. Poco sabía ninguno de ellos que esta confrontación era simplemente el acto inicial de un drama mucho más grande y terrible que estaba a punto de desarrollarse, uno que obligaría a los viejos enemigos a convertirse en aliados y probar los límites mismos de la vida sensible en la Vía Láctea. La amenaza emerge un enemigo común. El enfrentamiento entre las flotas humana y sariana duró durante 310 días. Los diplomáticos de ambos bandos trabajaron frenéticamente para evitar la chispa que encendería una guerra a gran escala. Fue durante este precario momento que el destino intervino para siempre, alterando el curso de la historia galáctica en las profundidades de las regiones inexploradas de la Franja Galáctica. Y la nave de investigación espacial profunda Lisana, el Stargazer, se topó con algo que desafiaba toda explicación. La doctora Sora Yam, la arqueóloga principal del cenabordo del Stargazer, miró las lecturas con incredulidad. «Esto no puede ser correcto», murmuró. Al ejecutar el escaneo de nuevo, los resultados siguieron siendo los mismos. Ante ellos se alzaba una estructura masiva, fácilmente del tamaño de una luna pequeña, que pulsaba con una firma de energía diferente a todo lo registrado en el espacio conocido como el Stargazer. Se acercó a la estructura, que de repente cobró vida, emitiendo una explosión de energía que abrumó los sistemas de la nave. En los caóticos momentos que siguieron, el Dr. Lassam logró transmitir un paquete de datos parcial y una advertencia frenética antes de que las comunicaciones del Stargazer se apagaran. El mensaje, captado tanto por los puestos de escucha lisanos como por los humanos cercanos, fue una amenaza escalofriante para toda la vida. La noticia del descubrimiento y la posterior desaparición del Stargazer se extendió rápidamente por los canales diplomáticos en un movimiento sin precedentes. La Confederación Aliana convocó una cumbre de emergencia de todas las principales potencias galácticas, incluida la joven civilización humana, en el mundo neutral de Nexus Prime. Representantes de la Tierra se encontraban junto a delegados del Imperio Sariano, la Confederación Aliana y el dominio Boli. El gran salón de la asamblea vibraba de tensión y especulación.
La archimediadora Lyra de los Alanos tomó el podio central. Sus rasgos, generalmente serenos, estaban empañados por la preocupación. Estimados colegas, comenzó a escuchar su voz con facilidad a través de la vasta cámara. Nos enfrentamos a una amenaza más allá de nuestra comprensión. Los datos transmitidos por el Stargazer sugieren que hemos despertado algo antiguo e inmensamente poderoso. Las pantallas holográficas parpadearon y mostraron los escaneos parciales de la misteriosa estructura y las lecturas de energía que acompañaron su activación. Jadeos y murmullos llenaron la sala a medida que las implicaciones se volvían claras. El emperador Vexar de los Arconis se levantó. Su voz imperiosa cortó el ruido. ¿Cómo sabemos que esto no es un estratagema de Alición o tal vez un truco humano para obligarnos a una alianza antes de que Lyra pudiera responder? La representante humana, la embajadora Julia Chen, se puso de pie con el debido respeto. El emperador, la humanidad no tiene deseos de guerra. Vinimos aquí para aprender y crecer junto con la comunidad galáctica. Si esta amenaza es real y la evidencia sugiere que lo es, entonces debemos permanecer. El Alto Mercader Unido, la era Six del Quinto Dominio, parpadeó en acuerdo. Por una vez, coincidió con el humano. Los beneficios potenciales del conflicto entre nuestras civilizaciones palidecen en comparación con las pérdidas que todos enfrentaríamos si esta antigua fuerza no se controla. A medida que avanzaba la cumbre, salía a la luz más información. Textos antiguos y artefactos de varias culturas parecían apuntar a un tema común. Una poderosa raza similar a una máquina que una vez había amenazado a toda la vida orgánica en la galaxia antes de desaparecer misteriosamente. Higo Dr. Satán, traído como asesor científico de la delegación humana, reconstruyó las referencias dispersas. Se llaman los cosechadores. Anunció a los supuestos líderes LED. De lo que podemos deducir, son una forma de vida sintética que ve la vida orgánica como un recurso que debe cosecharse bien. Convierten planetas enteros en máquinas computacionales masivas utilizando la energía de mentes orgánicas esclavizadas para impulsar su expansión. La revelación envió ondas de choque a través de la asamblea. La amenaza ya no era abstracta. Tenía un nombre, un propósito y una metodología horrible. Ante este peligro existencial, viejas enemistades comenzaron a desmoronarse. El Imperio Sariano, la Confederación de la Ilusión y el Quinto Dominio acordaron formar un frente unido con la humanidad contra la amenaza de los cosechadores del despertar. La galáctica conquistó como llegó a conocerse a la alianza. Nació de la necesidad y el miedo. El almirante Santos, que se había preparado para la guerra solo unos días antes, ahora se encontraba en una serie de reuniones estratégicas con sus antiguos adversarios. El comandante de la flota sariana, Vexa, miró al humano con una mezcla de respeto y sospecha persistente. Sus naves son impresionantes para una especie tan joven, admitió, a regañadientes, pero ¿tienes el estómago para la guerra que se avecina? Santos sostuvo su mirada fijamente. La humanidad ha luchado por su supervivencia desde que salimos por primera vez del primordial comandante. No tenemos la intención de detenernos ahora. Cuando las fuerzas aliadas comenzaron a movilizarse, llegaron los primeros ataques. La estructura Harviste que el Stargazer había descubierto que era simplemente un puesto avanzado. Más comenzaron a activarse en la franja galáctica, cada uno sirviendo como plataforma para oleadas de naves Harviste más. Pequeñas pero aún formidables. Las colonias exteriores de todas las razas fueron atacadas, los mundos quedaron en silencio, sus poblaciones presumiblemente tomadas para procesarlas y las cosechadoras, máquinas insondables. El Concordato Galáctico se apresuró a evacuar los sistemas amenazados y estableció líneas defensivas en la Tierra. El Consejo de la Tierra Unida declaró un estado de emergencia global. Todos los recursos se dirigieron al esfuerzo bélico. Las fábricas que una vez habían producido bienes de lujo ahora producían armas y componentes de naves. Las instituciones científicas se enfocaron únicamente en comprender y contrarrestar la tecnología de las cosechadoras. La doctora Chen se encontró trabajando junto a las minas más brillantes de toda la galaxia en una vasta instalación de investigación construida apresuradamente en Marte. Equipos de humanos, sarianos, Leon y científicos Boli trabajaron las 24 horas para encontrar una debilidad en las aparentemente impenetrables defensas del enemigo. Su tecnología es miles de millones de años más allá de la nuestra. Un científico aaroniano desesperado después de otra simulación fallida. ¿Cómo podemos esperar competir? Los ojos de Chen brillaron con determinación. No necesitamos igualarlos tecnológicamente. Ella insistió.
Solo necesitamos encontrar una grieta en su armadura, algo que nunca han encontrado antes, mientras las flotas aliadas participaban en acciones de retención en todo y en múltiples frentes. La perspectiva única de la humanidad comenzó a brillar a través de los tácticos humanos que recurrieron a milenios de guerra terrestre. Propusieron estrategias que atraparon tanto a sus aliados como a los cosechadores. En la batalla de Sigma Draconus, una flota combinada de humanos y sarianos utilizó una maniobra audaz inspirada en la antigua guerra naval para atrapar y destruir una fuerza cosechadora numéricamente superior. Al utilizar las complejas distorsiones gravimétricas de un pulsar cercano, las naves aliadas pudieron superar en maniobras a los cosechadores, canalizándolos hacia un fuego cruzado mortal. La victoria en Sigma Draconis, aunque pequeña en el gran esquema de la guerra, demostró que los cosechadores no eran invencibles, dio esperanza a las fuerzas más poderosas del Concordato Galáctico y compró un tiempo precioso para que los investigadores en Marte continuaran su trabajo. Pero los cosechadores estaban aprendiendo a adaptarse. Cada enfrentamiento revelaba más de sus capacidades y los aliados pagaban cada fragmento de inteligencia con naves y vidas en las salas de guerra de 100 mundos. Los líderes luchaban con estrategias e informes de bajas. Con sus vastas redes comerciales, destrozados por el conflicto, dirigieron su genio económico hacia la gestión de la pesadilla logística de un esfuerzo bélico multiespecie. Los diplomáticos de Elan trabajan incansablemente para atraer razas neutrales o aislacionistas a la alianza, enfatizando la amenaza existencial que representan los cosechadores para toda la vida y, a pesar de todo, la humanidad continuó sorprendiendo a sus aliados. El mismo impulso e ingenio que había impulsado a la Tierra de una sociedad preindustrial a una potencia interestelar en meros siglos, ahora se volcaba por completo hacia la supervivencia cuando las fuerzas de los cosechadores violaron las defensas de la colonia humana en Nova Prime. La milicia local resistió durante semanas utilizando armas improvisadas y tácticas de guerrilla que confundieron la precisión mecánica del enemigo. Su tenaz resistencia permitió una evacuación audaz que salvó millones de vidas y preservó la infraestructura industrial crucial. Pero por cada victoria hubo pérdidas dolorosas. Mundos enteros quedaron en silencio. Sus poblaciones presumiblemente procesadas en las grotescas construcciones biomecánicas de los cosechadores. El trono de Sarkonan. Líneas de batalla dibujadas. El ingenio de la humanidad brilla a medida que la guerra contra los cosechadores se intensificaba. La verdadera escala de la amenaza se hizo evidente. La capacidad del enemigo para convertir a los conquistados. Mundos en nuevos centros de producción significaron que sus fuerzas parecían crecer exponencialmente. El Conrad Galáctico se encontró luchando una guerra en múltiples frentes luchando por mantener la línea contra una marea cada vez mayor de destructores sintéticos. En esta situación desesperada, la capacidad de la humanidad para el pensamiento innovador comenzó a brillar realmente. La instalación de investigación de Marte ahora se expandió en un vasto complejo que abarca gran parte de la superficie del planeta, se convirtió en el crisol en el que se forjaron nuevas tecnologías y estrategias. El Dr. Satachen se paró frente a una pantalla holográfica de una cosechadora. Sus ojos se entrecerraron en concentración. «Tiene que haber una debilidad», murmuró más para sí misma que para el equipo reunido de científicos multiespecie que la rodeaban. De repente, sus ojos se abrieron de par en par. «Esperen un minuto, miren estas fluctuaciones de energía durante sus saltos de pies». Un científico Voli, sus múltiples ojos parpadeando rápidamente, se inclinó. «Sí, lo veo. Un momento de vulnerabilidad, mientras hacen la transición entre el espacio real y FTL». «Exactamente», dijo Chen. Su entusiasmo aumentaba. Si podemos predecir dónde emergerán y golpearlos en ese preciso momento, el concepto se desarrolló rápidamente en la operación Thunderbolt utilizando una combinación de algoritmos predictivos de Lyon, tecnología de armas Arcanian y sistemas de sigilo de diseño humano. El Concordato desarrolló una nueva clase de naves de emboscada. Estas naves, aunque pequeñas, tenían un impacto enorme y podían yacer en un peso casi indetectable para las fuerzas de la cosechadora que emergían de FTL. La primera prueba de la operación Thunderbolt se produjo en la batalla de Próxima. El almirante Santos al mando desde el puente de la UES. Defiant observó cómo se activaba la trampa cuando la enorme flota cosechadora se materializó en el espacio real. Se encontraron con un devastador. Las olas desde todos los lados fueron tomadas por sorpresa y momentáneamente vulnerables. Docenas de naves cosechadoras fueron destruidas antes de que pudieran alzar sus escudos. Aprovechen la ventaja. Santos ordenó que su voz se transmitiera por el canal de comando a toda la Concordia. No dejen que se reagrupen. La batalla se prolongó durante horas,
Pero cuando el polvo se asentó, quedó claro que se había logrado una victoria significativa por primera vez desde que comenzó la guerra. Una importante ofensiva de las cosechadoras había sido repelida decisivamente. La noticia de la victoria se extendió como un reguero de pólvora por el espacio de la Concordia, reavivando la esperanza en los corazones de miles de millones. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Las cosechadoras, fieles a su naturaleza, se adaptaron rápidamente a las nuevas tácticas, desarrollando contramedidas que hicieron que las emboscadas futuras fueran menos efectivas. Aún así, la batalla de Próximo Acento había demostrado que el enemigo aparentemente invencible podía ser herido, podía ser derrotado. Esto galvanizó el esfuerzo de guerra, estimulando nuevos voluntarios y redoblando los esfuerzos de investigación en el espacio aliado. En las líneas del frente, el ingenio humano continuó marcando la diferencia. El capitán Sorat de la U.S. Chima lideró un escuadrón de naves de ataque rápido en incursiones relámpago contra las líneas de suministro de las cosechadoras Basand. En información histórica. Tácticas de guerra de guerrillas. El escuadrón Patel atacó rápidamente y desapareció antes de que el enemigo pudiera responder de manera efectiva. Somos como mosquitos para ellos. Padre le explicó a Reconanle. Como oficial, cada picadura es pequeña, pero suficientes de ellos e incluso un gigante comenzará a sentirla. Los Arcón, inicialmente escépticos de tales tácticas deshonrosas, pronto llegaron a apreciar su efectividad. Los Arcón humanos conjuntos y los equipos de ataque se convirtieron en una vista común tras las líneas enemigas, combinando la imprevisibilidad humana con la destreza de los Aroni y los Marsal. Pero a pesar de todos sus éxitos, los aliados enfrentaron una cruda realidad. La capacidad de la cosechadora para reponer sus fuerzas parecía ilimitada. Por cada nave destruida, dos más parecían tomar su lugar. Sectores enteros del espacio se consideraban causas perdidas, abandonados al avance implacable del enemigo. El costo en la moral fue inmenso. Las flotas de refugiados congestionaron el espacio LS mientras los civiles inundaban mundo tras mundo en el camino de la cosechadora. Ataque en 1000 planetas. Soldados y civiles por igual miraron al cielo con pavor, preguntándose si el suyo sería el próximo mundo en caer. Fue en este clima del miedo y la desesperación que los impulsos más oscuros de la humanidad comenzaron a surgir en el mundo colonial de Nuevo Edén. Un líder carismático llamado Víctor Ras, que ganó seguidores al predicar el aislamiento y el apaciguamiento. No podemos ganar esta guerra, declaró a las multitudes crecientes. Nuestra única esperanza es escondernos para hacernos invisibles a estas máquinas. Movimientos similares brotaron en otros mundos humanos e incluso entre algunas poblaciones alienígenas. La conquista, que se encontró luchando no solo contra los cosechadores, sino también contra el espectro del derrotismo dentro de sus propias filas. El almirante Santos, en un apasionado discurso ante el Consejo de la Tierra Unida, se pronunció en contra de estas tendencias aislacionistas. No podemos escondernos de ante esta amenaza, argumentó, que su voz resonaba con convicción. Los cosechadores nos encontrarán sin importar cuán bien creamos habernos ocultado. Nuestro único camino hacia la supervivencia es permanecer firmes y luchar no solo por la humanidad, sino por toda la vida en esta galaxia. Sus palabras resonaron no solo con los humanos, sino con los aliados en todo el espacio. El discurso fue transmitido en miles de mundos, traducido a cientos de idiomas. Se convirtió en un grito de guerra, un recordatorio de por qué luchaban, inspirados por este renovado sentido de propósito. La doctora Chen y su equipo en Marte redoblaron sus esfuerzos. Comenzaron a explorar enfoques no convencionales que combinaban tecnologías y conceptos de múltiples especies de formas nunca antes intentadas. Uno de los desarrollos más prometedores provino de una fuente improbable. Un joven biólogo humano, el Dr. Elías Okur, había estado estudiando la biología única de subespecies conocidas por su capacidad de generar poderosos campos electromagnéticos. ¿Qué pasaría si le propusiera al Dr. Chin que podríamos adaptar este mecanismo biológico en un arma contra los cosechadores? El concepto fue revolucionario. Al diseñar genéticamente estas células generadoras electromagnéticas e integrarlas con componentes cibernéticos, crearon un nuevo tipo de arma viviente. Estos disruptores bióticos podrían desatar pulsos electromagnéticos que causaron estragos en los sistemas Harviste sin dañar la vida orgánica. La primera prueba de campo de los disruptores bióticos se produjo durante la defensa del mundo natal de los elisanos, Armonia. Mientras las fuerzas Harviste se acercaban al planeta, operativos especialmente entrenados y equipados con las nuevas armas fueron desplegados en posiciones defensivas clave. La batalla que siguió pasaría a la historia como una
De las más cruciales de la guerra, cuando las naves Harvester de Arv estuvieron dentro del alcance, los disruptores bióticos se activaron enormes pulsos electromagnéticos, ondularon a través del espacio causando que las naves Harvester perdieran poder y control durante preciosos minutos. La flota enemiga aparentemente invencible flotaba indefensa. Las fuerzas del Concordato aprovecharon el momento desatando todo lo que tenían: Sarconi y cruceros de batalla, sus armas principales brillando con energía. Apenas contenida abrieron fuego enjambres de cazas humanos, y Voula comenzaron entre las naves más grandes eliminando objetivos vulnerables. Elysion Chins, sus minas unidas en misiles de largo alcance guiados Gal con asombrosa precisión. Cuando los efectos electromagnéticos se desvanecieron, los Harvesters se encontraron en desorden, habiendo perdido una parte significativa de su fuerza de ataque por primera vez en la guerra. Una importante ofensiva de los Harvesters había sido repelida decisivamente. La victoria en Armonia marcó un punto de inflexión. El disruptor biótico, si bien no fue una bala de plata, proporcionó una ventaja crucial en enfrentamientos importantes. Más importante aún, demostraron que el intelecto combinado de las especies de Concordato podía producir innovaciones que ni siquiera los antiguos Harvesters pudieron anticipar. A medida que se extendía la noticia de la victoria, una ola de esperanza surgió a través de Concord. En el espacio, los voluntarios acudieron en masa a los centros de reclutamiento y la producción de material bélico alcanzó nuevas alturas. Los Boli, con sus instintos comerciales, se volcaron al esfuerzo bélico. Desarrollaron nuevas estrategias de cadena de suministro que mejoraron drásticamente las capacidades logísticas del Concordato. Pero incluso mientras celebraban este éxito, los líderes de Concordato sabían que la guerra estaba lejos de terminar. Los Harvesters estaban aprendiendo a adaptar cada uso de los disruptores bióticos, que era menos efectivo que el anterior, a medida que el enemigo desarrollaba contramedidas en una sala de reuniones segura en las profundidades de la superficie de Marte. El almirante Santos se reunió con los Dr. Men y representantes de cada una de las principales especies del Concordato. El estado de ánimo era sombrío a pesar de sus recientes victorias. Luchamos contra nosotros mismos. En algún momento, Santa dijo con voz grave: pero necesitamos una manera para terminar esta guerra decisivamente. Si no encontramos un cosechador de comando central, su fuente eventualmente será desgastada por el desgaste total. La doctora Chen asintió con la cabeza, su rostro marcado por la determinación. Hemos estado analizando todos los datos que hemos reunido sobre los movimientos y comunicaciones de los cosechadores. Creemos que hemos identificado un patrón, una forma de localizar potencialmente su punto de origen. Como ella lo expuso, la teoría de un plan comenzó a tomar forma. Sería peligroso, tal vez incluso suicida, pero si tenía éxito, podría cambiar el curso de la guerra. El Concordato lanzaría su operación más audaz hasta la fecha, atacando el corazón mismo de la amenaza de los cosechadores. Cuando concluyó la reunión, el almirante Santos miró alrededor de la sala a los representantes reunidos de las especies libres de la galaxia. Vinimos a esta guerra como extraños, incluso enemigos, dijo, pero la terminaremos como hermanos y hermanas en armas. Juntos salvaremos no solo nuestras propias civilizaciones, sino toda la vida en esta galaxia. La sala se llenó de murmullos de acuerdo. La siguiente fase de la guerra estaba a punto de comenzar, y con ella la mayor prueba hasta ahora de la alianza forjada en los fuegos de este terrible conflicto. El punto de giro se desarrolla un plan audaz. El plan para atacar el corazón de la amenaza de los cosechadores era audaz, rayaba en la locura. Nombre en código: Operación Fénix. Implicaba enviar un pequeño equipo de élite a las profundidades del espacio controlado por el enemigo para localizar e infiltrarse en la estructura de mando central de los cosechadores. El equipo estaría compuesto por lo mejor que cada especie de Concordato tenía para ofrecer: el género táctico humano, el ingeniero guerrero aroniano y el León Sin, y un maestro de sigilo y el subterfugio. Liderando este diverso grupo estaría el comandante Alexei Volkov, un condecorado agente humano de las fuerzas especiales con reputación de lograr lo imposible. Mientras el equipo se preparaba para su misión, la doctora Chen y su grupo de investigación trabajan incansablemente para brindarles todas las ventajas posibles. Desarrollaron un conjunto de tecnología de sigilo de vanguardia que combina dispositivos de camuflaje Voli de ingenio humano y sistemas de enmascaramiento de energía Saran. Esto debería mantenerlos ocultos de los sensores de los Harvesters, explicó Che mientras le entregaba a Bob un dispositivo Slick casi invisible. Pero recuerden que no es infalible. Un error, una detección, y Bob asintió. Con gravedad. Seríamos invadidos por todos los Harvesters del sector, entendió el doctor. La noche antes del lanzamiento de la misión, el almirante Santos visitó al equipo, miró a cada miembro a los ojos.
Su mirada atenta, lo que están a punto de intentar, bien puede decidir el destino de cada ser vivo en esta galaxia, pero sepan que esto, ganen o pierdan, ya han hecho historia. La unidad y el coraje que representan es nuestra mayor victoria contra los Harvistes cuando el amanecer rompió sobre Marte. El equipo abordó su nave, el Shadow Dancer. Esta nave era una maravilla de la ingeniería cooperativa que incorporaba las mejores tecnologías de todas las especies del Concordato. Era pequeña, ágil y, lo más importante, virtualmente indetectable. El Shadow Dancer se escabulló de Marte rápidamente, dejando atrás el sistema solar mediante una serie de saltos FTL cortos y cuidadosamente calculados. Comenzaron su peligroso viaje al corazón del espacio controlado por los cosechadores. Durante semanas, navegaron por territorio enemigo y presenciaron de primera mano el impacto devastador de la invasión de los cosechadores. Pasaron los restos de mundos que una vez fueron prósperos, ahora despojados de toda vida y recursos. El sitio solo fortaleció su determinación. Sara, la sin elisión, demostró ser invaluable para evitar la detección. Sus habilidades empáticas aumentadas le permitieron sentir la presencia de patrullas de cosechadores antes de que entraran en el alcance incluso de los sensores más avanzados. Gra, el especialista VTH, usó el talento natural de su especie para el análisis y el reconocimiento de patrones para decodificar las señales de comunicación de los cosechadores. Lentamente, comenzó a surgir una imagen de la estructura de comando del enemigo. Es como una red neuronal masiva. Gra explicó que sus múltiples ojos parpadeaban rápidamente con entusiasmo, pero hay un nodo central, un procesador primario que coordina todo. Vestor, el ingeniero guerrero sariano, estudió los datos. Si pudiéramos localizar este nodo central y desactivarlo, podríamos sumir toda su operación en el caos. Bula terminó. Un rayo de esperanza se dibujó en sus ojos. Su avance se produjo de forma inesperada. Mientras se escondían en el campo de escombros de un planeta destruido, interceptaron una señal única de la cosechadora. Era mucho más complejo que cualquier cosa que hubieran encontrado antes. Esto tiene que ser. Sura dijo que sus ojos se desenfocaron mientras extendía la mano con sus habilidades de alfiler. Puedo sentir algo. Una presencia vasta y alienígena pero inconfundible, probablemente la fuente que hemos estado buscando. Rastrearon la señal hasta una estructura masiva oculta en el corazón de una nebulosa oscura. A medida que se acercaban a la escala real del Comando Central Cosechador, se hizo evidente que era una esfera Dyson, una megaestructura que abarcaba una estrella entera, usando su energía para alimentar la máquina de guerra cosechadora. Por todos los dioses, Vexor respiró asombro y horror mezclándose en su voz. ¿Cómo podemos esperar derrotar algo de esta magnitud? La mandíbula de Volkov se tensó con determinación. Cuanto más grandes son, más fuerte caen. Nos atenemos al plan: infiltrarnos, localizar el procesador central y plantar el disruptor cuántico. El disruptor cuántico fue la culminación de la investigación del Dr. Chen, un dispositivo que teóricamente podría desentrañar el tejido mismo del ojo cuántico del cosechador, pero para que funcionara tenía que colocarse en el corazón de su red usando todas las técnicas de sigilo a su disposición. El bailarín de las sombras atravesó las defensas de la esfera Dyson, localizaron un punto de acceso de mantenimiento y comenzaron su infiltración en el interior. Se encontraron en un paisaje de pesadilla de horror biomecánico. Las paredes pulsan con una fusión impía de materia orgánica y máquina. Componentes, corrientes de datos fluían a través de conductos que parecían inquietantemente arterias. A medida que profundizaban, encontraban una resistencia creciente. Unidades de guardia de la cosechadora, como nunca antes se había visto, patrullaban los pasillos. El equipo se vio obligado a confiar en todas sus habilidades y tecnología para evitar ser detectado. Las habilidades Chan de Sara fueron llevadas al límite mientras trabajaba para enmascarar su presencia de la mente colmena de la cosechadora. Las habilidades analíticas de GR se pusieron a prueba mientras trabajaba para navegar por la estructura laberíntica. La destreza en combate de los Vester fue requerida más de una vez cuando el sigilo les falló. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de tenso y cuidadoso progreso, llegaron a la cámara central. Ante ellos se alzaba una construcción masiva, una mezcla de componentes biológicos y tecnológicos que desafiaban una descripción fácil. Este era el procesador central de la cosechadora. La inteligencia guía detrás de la invasión que casi había puesto la galaxia de rodillas cuando Volkov se movió para plantar el disruptor cuántico. Una voz resonó en sus mentes. No era sonido, sino información pura. Vida orgánica fría y alienígena para un propósito.
El equipo se congeló al darse cuenta de que estaban en comunicación directa con la cosechadora. Inteligencia Vulco, pensando rápidamente, decidió participar. Buscamos comprensión, proyectó Su. Ese pensamiento esperando que la mente alienígena los percibiera comprensión es una RRVN. La vida orgánica es ineficiente. Debe ser cosechada, procesada, mejorar el calor mientras la inteligencia alienígena hablaba. Vulkovsla y señala a los demás para que procedieran con el plan. Necesitaba mantener ocupada a la cosechadora porque Vulco preguntó cuál es el propósito de esta cosecha. El propósito es OTZ vida orgánica evolve es lenta ineficientemente nosotros y pero nosotros PAO el CALI. LBSM1 con nosotros. Mientras la conversación continuaba, Bester trabajó febrilmente para plantar el disruptor cuántico, pero cuando estaba a punto de activarlo, la cosechadora pareció darse cuenta de su verdadera intención de amenaza y de Andy eliminando de repente la cámara cobró vida con sistemas defensivos. Rayos de energía atacaron apenas fallando a los miembros del equipo. Las unidades cosechadoras comenzaron a entrar en la habitación desde entradas ocultas. Ahora Vulco gritó. Vexor golpeó su mano sobre el interruptor de activación del disruptor cuántico. Por un momento nada pareció suceder. Luego una ola de energía diferente a todo lo que habían visto antes surgió del dispositivo, se extendió por la cámara a través de toda la estructura. En cuestión de segundos la unidad Harvest colapsó. Su conexión con la inteligencia central cortó la voz en sus mentes. Gritaron en una cacofonía de agonía digital. Luego se quedaron en silencio mientras la disrupción cuántica se extendía por toda la esfera de Aizen. Comenzó a temblar, los sistemas se llenaron en cascada y la estructura comenzó a romperse. De regreso a la nave vulnerable del movimiento ordenado, su escape fue un borrón de corredores colapsando, explosiones y casi accidentes llegaron al Shadow Dancer justo cuando la sección en la que estaban comenzó a desintegrarse, mientras explotaban y, desde la falla de la mega estructura, observaron con asombro cómo la esfera de Aizen se desgarraba a sí misma, la estrella en su centro finalmente visible. Mientras el caparazón se desmoronaba, mientras saltaban a FT de rumbo a Concord en el espacio, el equipo se sentó en un silencio atónito. Lo habían logrado, habían golpeado el corazón mismo de la amenaza Harvest y sobrevivieron. Vulko abrió un canal para conquistar ese alto mando. Misión cumplida, dijo su voz orar con agotamiento. El procesador central Harvest ha sido destruido. La respuesta fue inmediata, la voz del almirante Santos llena de emoción. Bien hecho, Shadow Dancer, bien hecho. De hecho, regresa a casa. Creo que todos se han ganado un descanso. Mientras regresaban al espacio aliado, comenzaron a llegar informes de toda la galaxia. Las fuerzas Harvest en todas partes estaban en desorden. Su coordinación se perdió. La marea de la guerra finalmente había cambiado decisivamente. La misión de los bailarines de sombras pasaría a la historia como el punto de inflexión de la guerra Harvest, pero para el exhausto equipo a bordo de la nave lo único que importaba era que le habían dado a la galaxia una oportunidad de luchar. Mientras se miraban el uno al otro humano, Sari analizan y se dieron cuenta de que habían forjado lazos que iban más allá de las especies o la cultura. Se habían convertido en una familia unida en su lucha por la supervivencia mientras se acercaban a la Tierra. Bob miró la inmensidad estelar del espacio. La guerra no había terminado. Sabía que habría más batallas que librar, más sacrificios que hacer. Pero por primera vez desde que aparecieron los cosechadores, se permitió sentir algo que casi había olvidado: esperanza, victoria y más allá. Una nueva era para la galaxia. La destrucción de los procesadores centrales de los cosechadores envió ondas de choque por toda la galaxia. Sin su inteligencia guía, las fuerzas de los cosechadores, una vez imparables, cayeron en desorden en innumerables frentes de batalla. Conquistar. Las fuerzas presionaron su repentina ventaja, reclamando mundos que habían sido luchados, perdidos para siempre. El almirante Santos se paró en el puente de los Suez, desafiante, observando cómo las flotas aliadas desmantelaban sistemáticamente las naves cosechadoras ahora descoordinadas. Es casi anticlimático. Estaba acostumbrado a su éxodo después de años de luchar contra un enemigo implícito, verlos desmoronarse de esta manera, pero la guerra estaba lejos de terminar, aunque su inteligencia central se había ido. Las unidades individuales de los cosechadores continuaron luchando. Con determinación mecánica, el concordato se enfrentó a la abrumadora tarea de limpiar la galaxia de la presencia de los cosechadores. Mundo por mundo, sistema por sistema, en la Tierra, desfiles y celebraciones estallaron a medida que se difundía la noticia del éxito de los danzantes de las sombras. La doctora Chen se vio empujada al centro de atención, aclamada como una de las arquitectas de la victoria. Mientras se paraba ante multitudes que la vitoreaban, sintió una mezcla de orgullo e inquietud. «Hemos ganado una gran victoria», dijo a los periodistas, «pero nuestro trabajo está lejos de terminar».
Los cosechadores han dejado cicatrices en nuestra galaxia que pueden tardar generaciones en sanar. De hecho, a medida que la euforia inicial de la victoria se desvanecía, la verdadera escala del desafío que se avecinaba se hizo evidente. Mundos enteros habían sido despojados de vida, sus ecosistemas destruidos por los cosechadores en un hambre saciada de recursos. Miles de millones de seres sensibles de múltiples especies habían sido desplazados, sus hogares y medios de vida destruidos. La galáctica conquistada y forjada en los fuegos de la guerra ahora enfrentaba la monumental tarea de la reconstrucción. Era un desafío que pondría a prueba los vínculos entre las especies tanto como la guerra misma lo había hecho. En el trono sariano, el emperador mundial Vexar se dirigió a su gente durante milenios. Nos vimos como los gobernantes legítimos de la galaxia, entonó su voz llevada a cada rincón del imperio. Pero esta guerra nos enseñó el valor de la cooperación de la unidad frente a la amenaza existencial. La era de los imperios ha terminado. Debemos forjar un nuevo camino junto a nuestros aliados. Sentimientos similares resonaron en el espacio de concordato de Ross. La lucha compartida contra los cosechadores había alterado fundamentalmente las relaciones entre las especies que alguna vez habían sido amargas rivales. Sin embargo, no todos abrazaron este nuevo espíritu de cooperación en muchos mundos, incluidas algunas colonias humanas. Los movimientos aislacionistas ganan terreno. Argumentaron que cada especie debería centrarse en reconstruir sus propias civilizaciones en lugar de gastar recursos a escala galáctica. Víctor Raske, el líder aislacionista humano que había ganado prominencia durante la guerra, ahora se encontraba con un grupo de seguidores aún mayor. «Ya hemos sangrado suficiente por los extraterrestres», declaró. «Es hora de centrarse en las necesidades de la humanidad». Estas tensiones llegaron a un punto crítico en la Conferencia de Reconstrucción Galáctica en el mundo neutral de Harmony. Representantes de todas las especies concordantes se reunieron para trazar un rumbo para el futuro. Los debates fueron acalorados con facciones que argumentaban a favor de todo, desde una federación galáctica estrechamente integrada hasta una coalición flexible de especies independientes. Fue el comandante Alexei Bov, el héroe de la misión Sado-Dancer, quien finalmente influyó en la conferencia. Aún con las cicatrices de su terrible experiencia, se dirigió a los delegados reunidos. «He visto lo mejor y lo peor que esta galaxia tiene para ofrecer», comenzó con una voz tranquila pero intensa. «He presenciado horrores que me perseguirán hasta el día de mi muerte, pero también he visto coraje, pasión y cooperación que trascienden los límites de las especies o la cultura». Hizo una pausa con la mirada recorriendo la sala. «Los cosechadores casi nos destruyeron porque estábamos divididos. Vieron nuestra diversidad como una debilidad, pero al final fue nuestra mayor fortaleza. Cada una de nuestras especies aportó perspectivas y habilidades únicas a la lucha. Juntos logramos lo que ninguno de nosotros podría haber hecho solo». Las palabras de Volkov resonaron. La conferencia finalmente acordó un marco para una nueva sociedad galáctica. El Concordato Galáctico evolucionaría hasta convertirse en la Federación Galáctica, una unión que respetaba la autonomía de las especies individuales al tiempo que proporcionaba una estructura para el apoyo y la defensa mutuos a medida que el esfuerzo de reconstrucción comenzaba en serio. Las fortalezas únicas de cada especie llegaron a las 4V de experiencia económica que ayudaron a gestionar los enormes desafíos logísticos de la reconstrucción interestelar. La destreza en ingeniería de Sara Aronian fue crucial para restaurar mundos devastados. Las habilidades diplomáticas de Alisan suavizaron los conflictos y malentendidos entre las especies y la humanidad. Los recién llegados que habían desempeñado un papel tan fundamental en la guerra encontraron su nicho como innovadores y solucionadores de problemas. La adaptabilidad y la creatividad humanas resultaron invaluables para abordar los innumerables desafíos imprevistos de la reconstrucción posguerra. Dr. Chen dirigió los esfuerzos para aplicar ingeniería inversa y proponer la tecnología Harveste. Sus fuentes de energía están siglos más allá de todo lo que hemos desarrollado. Explicó a un equipo mixto de científicos de especies y podemos adaptarlas para uso pacífico. Podríamos resolver la crisis energética que enfrentan muchos mundos en recuperación. Mientras tanto, la persistente amenaza de las unidades Rogue Harveste condujo a la formación de una fuerza de tarea de élite multiespecie. El comandante Volkov, a pesar de las ofertas de cómodos puestos administrativos, eligió dejar esta fuerza. «Todavía hay trabajo por hacer», le dijo al almirante Santos, y yo trabajamos mejor en el campo a medida que pasaban los años. Las cicatrices de la guerra comenzaron a sanar lentamente. Los mundos muertos fueron terraformados y recolonizados. Las poblaciones de refugiados encontraron nuevos hogares o regresaron para reconstruir sus devastados mundos natales. Las rutas comerciales se reabrieron.
Las culturas se mezclaron y una nueva civilización galáctica comenzó a florecer. No siempre fue fácil. Los malentendidos culturales llevaron a tensiones. Las disparidades económicas entre los mundos en recuperación causaron resentimiento. Las sombras de viejas rivalidades ocasionalmente reservistas. Pero cada vez que la incipiente Federación Galáctica enfrentaba una crisis, el recuerdo de su postura unida contra los Harvistes los ayudó a encontrar un terreno común una década después de la EL. Fin de la guerra, surgió una nueva amenaza. Una sonda del espacio intergaláctico apareció en el borde de la Vía Láctea. Sus intenciones eran desconocidas pero potencialmente hostiles, pero esta vez la respuesta fue rápida y unificada. Flotas de todas las especies de la Federación se reunieron para enfrentar la amenaza potencial, listas para enfrentar cualquier desafío que el universo pudiera lanzarles. Mientras el almirante Santos, ahora comandante supremo de la Fuerza de Defensa de la Federación, observaba a la Armada reunida, no pudo evitar sentir una sensación de orgullo. La galaxia se había forjado. Una nueva fuerza emergente en el crisol de la guerra, Engier y más unidos que nunca antes enviar a todas las naves, ordenó su voz llevada a cada nave en la vasta flota. Nos enfrentamos a lo desconocido juntos como un solo pueblo, una galaxia. Lo que sea que venga, estamos listos. Mientras la Federación Fleet se movía para encontrarse con la misteriosa sonda, los espíritus de todos los que se habían sacrificado en la guerra de la cosechadora parecían velar por ellos. La humanidad había entrado en la etapa galáctica como recién llegados no probados, pero habían demostrado ser elfos más allá de toda duda. Ahora, junto a sus aliados, estaban listos para escribir el siguiente capítulo en la historia de la Vía Láctea. Las estrellas mismas parecían brillar más, anunciando el amanecer de una nueva era de cooperación en la exploración y posibilidad ilimitada. La galaxia se había enfrentado a su mayor amenaza y había emergido victoriosa. Cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaran, los enfrentarían juntos, unidos en su diversidad, más fuertes por sus diferencias. Mientras la flota se desvanecía en las profundidades del espacio, nació una nueva leyenda, la leyenda de cómo la entrada de la humanidad en la guerra galáctica de hecho había sacudido las estrellas, no a través de la conquista o la dominación, sino a través del poder unificador de la cooperación y la esperanza. Era una leyenda que inspiraría a incontables generaciones en toda la inmensidad de la Vía Láctea, un testimonio del indomable espíritu de la vida misma.